Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre votación instantánea, IRB abreviado. En esta lección definiremos una votación instantánea, y también aplicaremos la votación instantánea para determinar el ganador de una elección. La votación instantánea, también llamada pluralidad con eliminación, es una modificación del método de pluralidad que intenta abordar el problema de la votación insincera, y discutimos esto en la lección anterior. En IRB la votación se realiza con boletas de preferencia y se genera un programa de preferencia. Se elimina la elección con menos votos de primer lugar desde la elección, y cualquier voto para este candidato se redistribuye a la próxima elección del votante. Esto continúa hasta que una elección tiene una mayoría, o más del 50% de los votos. Así que echemos un vistazo a un ejemplo más detallado. Aquí tenemos un programa de preferencia. Determinaremos al ganador utilizando votaciones instantáneas o IRB. Antes de hacer esto, aviso como si encontramos la suma de esta fila aquí podemos determinar que hay un total de 35 votos, y por lo tanto, para una mayoría, un candidato debe tener al menos 18 votos. También aviso utilizando el método de pluralidad básico. El ganador sería candidato B. Aviso B tiene 5 más 5 más 6, o 16 votos de primera elección, dando más que cualquier otro candidato. Donde el candidato A tiene 0 votos de primer lugar, el candidato C tiene 8, el candidato D tiene 9, y el candidato E tiene 2. Ahora para encontrar al ganador utilizando el método de ejecución instantánea, eliminaremos al candidato A, ya que el candidato A tiene 0 primeros votos de elección. Para que podamos cruzar A, como estoy aquí, o solo borrar A de la tabla, que se vería así. Aviso en este caso eliminando el candidato A no asignamos ningún primer voto de elección a ningún otro candidato. Así que ahora mudamos al segundo paso, elimine el candidato E que tiene 2 votos de primer lugar. Para eliminar el candidato E, o eliminar E de la tabla. La tabla se vería así. Aviso como eliminando el candidato E, estos 2 votos se asignan al candidato D así que A tiene 0, B tiene 16, C todavía tiene 8, pero ahora D tiene 11 votos, y ahora E tiene 0. Ahora para el próximo aviso el candidato C tiene los menos votos, así que ahora eliminaremos candidato C, o solo borrar C. Aviso al hacer esto estos 8 votos ahora vaya al candidato D así que A todavía tiene 0, B todavía tiene 16, C ahora tiene 0. Pero aviso como tiene 18, que ahora da a la mayoría de los votos. 18 dividido por 35 es aproximadamente 51.4%, y por lo tanto gana con el método de escape instantáneo. Ahora, discutiremos lo que puede errar al usar el método instantáneo. La votación instantánea puede violar el criterio de Condorcet, como vimos en nuestra lección anterior cuando estamos discutiendo el voto en el interior. Vamos adelante y revise este ejemplo solo para destacar lo que puede salir mal. Aquí fueron los resultados de las elecciones iniciales, utilizando el método básico de pluralidad. El ganador fue candidato A. Entonces haciendo la comparación 1 a 1, dimos que candidato C, o el candidato independiente, ganaría. Pero entonces si aplicamos el método de ejecución instantánea, aviso como el candidato C tiene el menos primeros votos. Entonces, si eliminamos al candidato C utilizando el método de fuga instantánea, podemos ver que el demócrata gana con una mayoría del 57.9% de los votos. Este es un ejemplo de donde el método de escape instantáneo puede violar el criterio de Condorcet. Sin embargo, es importante destacar que el método de escape instantáneo dirige el voto insincere. Aquellos votantes que tentarse para votar por el demócrata, candidato B, ahora pueden votar por su candidato preferido, el candidato C, o el independiente, sabiendo que si su candidato C elimina su voto iría a su segunda elección, o candidato B. Espero que encontrarte esta útil.